Saludos cordiales, mis queridos estudiantes del segundo año de secundaria. Reencontrándonos nuevamente después de un par de semanas sin estar desarrollando nuestras sesiones. El día de hoy para poder trabajar el tema, el pronombre. ¿Qué es el pronombre? Vamos a comenzar conociendo la definición de esta palabra que se suma a las que ya hemos analizado anteriormente. Desde el punto de vista morfológico, el pronombre, al igual que el sustantivo, por ejemplo, o el adjetivo que hemos revisado, es una palabra variable. Esto quiere decir que al ser variable tiene accidentes gramaticales, porque va a cambiar en género de masculino a femenino, en número de singular a plural, y en persona, un género gramatical propio del pronombre, primera, segunda, tercera persona. Y uno se pregunta, ¿y cómo es esa persona? Pues lo vamos a ver un poco más adelante. Antes veamos estos ejemplos. Si digo nosotros, desde el punto de vista de género, es masculino. Desde el punto de vista de número, es en plural, porque habla de varios. Y en primera persona, porque aquí está presente el hablante, ¿no?, en el transcurso de una comunicación. En el caso de ella, tenemos que tiene el género femenino, por obvias razones, estructuralmente se ve así. En caso de número, se ve que es singular por ser tan solo uno. Y en cuanto se refiere a persona, es la tercera, porque es de este sujeto de quien se habla en una comunicación. Desde el punto de vista semántico, es decir, del significado, el pronombre tiene una particularidad muy interesante. Su significado pleno no tiene, es decir, carece de él, no tiene significado propio. ¿Cómo? ¿Y el pronombre no tiene un significado? Pues sí lo tiene. Lo que pasa es que ese significado o idea que va a transmitir el pronombre va a depender de un elemento llamado contexto. ¿Qué es el contexto? Pues tiene que ver con el aspecto que relaciona el significado de un pronombre y la idea a la cual nos quiere transmitir. Entonces, según el contexto que aparece en la expresión, ¿no?, el pronombre tiene un significado ocasional. Ocasional quiere decir que de acuerdo a la circunstancia, a la ocasión. Ejemplo, si digo los gatitos crecieron muy rápido, vale decir que el sustantivo gatitos yo lo puedo reemplazar por el pronombre ellos. Y al decir ellos, entonces el significado de ellos para este caso es gatitos. Gatitos equivale a decir ellos. Ellos equivale a decir gatitos. En el segundo ejemplo tengo los niños, ¿no? Otra vez, son muy juguetones los niños. Otra vez niños relacionado con ellos. Ellos son juguetones. Al decir ellos me refiero a niños. Si podemos notar, un mismo pronombre no siempre corresponde a un mismo significado, porque esto responde al contexto en que se emplea. En el primer caso, ellos equivale como significado a gatitos. Y en el segundo caso, ellos equivale como significado a niños. Aquí se explica precisamente esta definición semántica. Como tercera definición, vamos a encontrar el aspecto sintáctico. Sintácticamente, el pronombre también cumple una función en la oración. Y básicamente son el núcleo del sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales, básicamente de compañía, así como también un término de preposición que es parte de este elemento. Ella me dibuja para ti. Ella, núcleo del sujeto, porque ella es la que realiza la acción. Me dibuja para ti, predicado. Dentro del predicado está el objeto directo y el objeto indirecto. Salieron con nosotros, sujeto tácito. ¿Quiénes salieron con nosotros? No se dice. Salieron con nosotros. Y con nosotros es equivalente a decir circunstancial complementario de compañía. O circunstancial, ¿no?, de compañía. Finalmente tenemos la definición lexicológica. La definición lexicológica tiene que ver con el inventario que tiene esta palabra llamada pronombre. El pronombre tiene un número específico, limitado, de determinada cantidad de palabras. Es decir, por lo tanto, que no admite nuevos términos. Con los que tiene, le alcanza y suficiente. ¿Ya? Y por lo tanto,
la lista de estas palabras de pronombre son limitadas. Inventario cerrado. Ahora vamos a observar entre estos pronombres a uno que es el más usual y el más conocido por todos nosotros, el pronombre personal. Los pronombres personales. Estos hacen referencia a las tres personas gramaticales de las cuales estuve mencionando hace un momento. La primera persona es la persona o es aquella que realiza la acción de hablar, ¿no? En una conversación generalmente hay dos personas por lo menos, ¿no? Uno que habla, la otra que escucha y se cambian los roles. Pero a su vez también aparece una tercera persona que no muchas veces está presente en la conversación, pero que es aludida, que es mencionada y por lo tanto se le considera como parte de esta, ¿no? de esta pirámide de tres personas gramaticales. El segundo hablante, o mejor, la segunda persona es el oyente, ¿no? La persona a quien se le habla. Ahí está relacionada el otro pronombre con esa segunda persona, ¿no? Es la persona que oye o que escucha en este discurso. Y es el que habla o que escucha del que le está hablando, del hablante. La tercera persona de este pronombre ya no es ni el que habla ni el que escucha, sino es aquella persona, aquel objeto, aquel ser de quien se habla en el discurso, ¿no? De tal manera que aquí se ubica este tercer tipo de pronombre personal, ¿no? Ni es el que habla, ni es el que oye, sino más bien es el que se menciona o alude, muchas veces sin estar presente. Ahora bien, ¿qué clase de pronombres personales vamos a reconocer? Primero, tenemos los llamados pronombres tónicos. Se dice que son tónicos porque tienen su propia entonación. Al tener su propia entonación, muy nítida, ¿cierto? Muy llamativa, de repente, estas no necesitan que se deban adherir, pegar a ningún verbo, ¿no? Esto cuando se utiliza hablando. Y funcionan como sujeto en una oración, complemento circunstancial de compañía y término de una frase preposicional, de una preposición. Aquí el cuadrito que nos muestra esta distribución de los pronombres de acuerdo a diferentes criterios. La persona, primera, segunda, tercera, y las funciones que hemos mencionado líneas arriba. Sujeto, circunstancial y término de preposición. Aquí veamos. Como sujeto, yo, nosotros, nosotras, tú, usted, vos, ustedes, vosotros, vosotras, todas ellas que vemos aquí vienen a ser o pueden funcionar como un sujeto en una oración, ¿no? Yo juego, nosotros jugamos, usted juega, ¿no? Vosotros jugáis, ellos juegan y así, ¿no? Sujeto. En el circunstancial, todos estos hacen referencia a un circunstancial de compañía. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Contigo. ¿Con quién? Consigo. Y estos aparecen, claro está, en el verbo. Y por último, de preposición. Término de preposición, lo que dijimos aquí. Porque este elemento es el que inicia, ¿no es cierto?, al elemento preposición. Se combina y por lo tanto cumple esta función. Para terminar, vamos a ver los pronombres átonos. Los pronombres átonos, a diferencia de los tónicos, sí necesitan estar adheridos, pegados a un verbo, ¿no? Esto en la cadena de hablar, es decir, mientras se habla. Funcionan y tienen una función distinta a las anteriores, como objetos, ya sea directos o indirectos. Quiere decir también que están presentes solamente en el pronombre, en el predicado. Entonces tenemos aquí a la primera persona con sus respectivas funciones. Como objeto directo, ¿no?, la primera persona, me y nos. Y como objeto indirecto, igual, me y nos. ¿Ah? La segunda y la tercera, como lo vemos allí, también están distribuidos según esos criterios. Aquí vamos a añadir estos dos datos adicionales que son importantes también porque a veces no podemos distinguirlo con nitidez a estos pronombres que son tan interesantes, ¿no?, y que por lo tanto vamos a reconocerlos en esta forma. Son llamados también clíticos, estos verbos, los que acabo de ver aquí, porque se anteponen o posponen al verbo. Los proclíticos son los que se anteponen, quiere decir que se ponen antes del verbo, como vemos acá, me lo dijo. El verbo dijo tiene como elementos anteriores al me y al lo. Lo mismo que se la regalé ayer. El verbo regalé
tiene como elementos anteriores a la y a se. Estos son, por lo tanto, pronombres enclíticos, que se acercan al vehículo, que se acercan aquí a la acción y por separado suman la idea, ¿no? Al verbo, aquí también, se le acercan y por separado suman la idea. Pero los enclíticos, como podemos ver, son verbos que se posponen, es decir, se colocan después, ¿no? Son pronombres que se colocan después del verbo, ¿no? Pero en este caso, a diferencia del proclínico, no van separados, sino más bien unidos en una misma palabra. Forman una sola palabra. Regálasela, díjomela. Bien, de esta manera, echado el vistazo a los pronombres, ustedes resolverán la hoja que les propongo, ¿ya? Y los esperamos encontrar en la siguiente sesión. Saludos en casa, mis queridos chicos, saludos a papá y a mamá. Cuídense mucho.